Saludo a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y por supuesto a todos nuestros hermanos, a la iglesia conectada, a través de las redes sociales. Sean todos bendecidos, saludados también en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos adorando a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hemos disfrutado con la familia, hemos disfrutado, ¿cierto?, con las amistades, pero también debemos disfrutar en el Señor. Amén. Debemos ser fortalecidos a través de su presencia. Amén. ¿Y de qué forma podemos ser fortalecidos? A través de su palabra. Amén. Porque así como su cuerpo, cierto, humano, terrenal, de carne y hueso, necesita alimento, también nuestra alma, nuestro ser interior, necesita ser alimentado. Amén. Sí, gloria a Dios. Y el alimento es la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Así que vamos a la palabra del Señor Jesús en esta hora. Nuevamente continuamos, ¿cierto?, con este libro de Esther. Amén. Amén. Ya vamos en el capítulo 8 del libro de Esther. Así Amén, que Señor. Dios nos bendiga. Bueno, la semana pasada me equivoqué. A mí equivocarme, siempre me equivoco con el nombre entre Esther y Ruth. ¿Ya? Así que pido las disculpas a nuestros hermanos, ¿cierto?, que dijeron la palabra, oh, se equivocó el pastor. No. Suelo equivocarme generalmente en estos dos libros, en estos dos nombres, entre Ruth y Esther. Pero hoy día no hacerlo, ¿ya? Y si por alguna razón me equivoco, entenderá también. Amén. Dios nos ayude. El libro de Esther, capítulo 8. Amén. Aleluya. Hemos estado meditando en este precioso libro, ¿verdad? En esta historia bíblica llena de fe, de valentía, amén, de poder de Dios. Cómo el Señor trabaja silenciosamente. Amén. Y así como Dios trabajó en ese tiempo a través de Mardoqueo, de Esther, Dios trabaja también hoy día en nosotros. Aleluya. Sin saberlo nosotros, Dios está trabajando Amén. en su necesidad, en su angustia, en su problema. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 8 del libro de Esther, vamos a leer los versículos 14 al 17. Amén. Amén. Ayúdanos, poderoso Dios. Esther capítulo 8, versos 14 y siguiente. Y dice así, en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron, ¿qué cosa? Luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias le damos por su palabra, que ella corra como ríos de agua viva. Solo pido que la gracia que emana del cielo tome control de mi vida, de mi hablar, para que el hablar de tu palabra sea de gran bendición en muchas almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Predicaremos bajo el tema hoy día, hermanos amados, el segundo edicto. Amén. El segundo edicto. Bendito sea Dios. Pero ¿cuál fue el primero? Tenemos que recordar un poquito cuál fue el primero. El primer edicto fue terrible para el pueblo judío. ¿Verdad? El diablo había tomado control de Amán para dictar, ¿cierto?, una ley donde los judíos de todo el reino, hermano amado, de todo el reino de Persia, de Medo-Persia, debían ser muertos, masacrados. No importando niño, ni joven, ni anciano, ni enfermo, todos debían perecer. Ese fue el primer edicto. Y cuando ese edicto, hermano amado, fue proclamado, ¿qué hubo en el pueblo judío? Dice que hubo lamento, hubo lágrimas, ¿verdad? Hubo pesar, hubo lamento. Su cama era ceniza, hermano, vestidos de cilicio, de llanto, de clamor, por aquella ley terrible
que Amán había proclamado con el anillo del rey. Amén, Dios. Y en el capítulo pasado, en el capítulo 7, vemos el pago, ¿cierto?, que recibió Amán. Amén. Ese hombre que quería el mal para Mardoqueo, ese hombre que quería el mal para el pueblo judío, ese hombre que podía haber sido muy feliz y muy dichoso, pero por su amargura, por su arrogancia, por su altivez que había en su corazón, todo eso lo llevó a la muerte. Él cavó fosa donde él mismo cayó. Él levantó una horca para Mardoqueo y él mismo fue ahorcado en aquella horca. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba peleando por Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre humilde, sencillo, no abría su boca, no esperaba recompensa, no esperaba loor, no esperaba honra, pero Dios lo tenía considerado. Dios estaba peleando por él. Amados hermanos, todos nosotros, todos los que hemos creído en el Señor, ninguno busca a Dios ni trabaja en la obra de Dios para ser honrado. Nadie busca la honra. Mardoqueo no buscó la honra. Ellos se ofrendaron a Dios. Ellos arriesgaron su vida. Amén. Esther arriesgó su vida. Ellos nunca esperaron ser honrados, sino que ellos amaron a Dios por sobre todas las cosas. Amaron más a Dios y amaron más al pueblo judío que a sus propias vidas. Arriesgaron sus vidas para interceder por el pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros no tenemos que trabajar ni adorar a Dios ni buscar el rostro de Dios para ser honrado. Porque un día Dios nos va a honrar. Un día Él nos va a honrar, amados hermanos, cuando Él nos llame a su presencia y nos diga: ven bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahí usted y yo seremos honrados. Pero mientras tanto tenemos que disponernos, hermano amado, a trabajar en la obra de nuestro Dios. No en ser reconocido por los hombres. No. Sino a bien ser reconocido por el Todopoderoso. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que Dios está peleando por usted? ¿Cuántos creen que Dios dará victoria a cada uno? ¿Cuántos de los que están conectados a lo mejor están batallando con alguna necesidad, con algún problema, con algún vicio, con alguna circunstancia, con alguna tribulación? Crea que Dios está peleando por usted. Pero usted tiene que aferrarse a Dios. Usted tiene que acercarse al Señor. No podemos dejarle todo a Dios y nosotros no hacer nada. No, hermano, tenemos que disponernos en las manos de Dios. Tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que proclamar su ayuda. Tenemos que rendirnos delante de Él. Y Él obrará. Él se manifestará y Él mostrará su gloria, su poder en favor de cada uno de nosotros. Alabado sea Dios para siempre. No importa la adversidad, la tormenta, el peligro, confiemos en nuestro Dios. Amados hermanos, después que Dios honró, porque la Biblia dice que Dios, el rey, ¿cierto? Del reino, ¿cierto? De Susa, de la ciudad de Susa, honró a Mardoqueo. Amén. Y aquí leemos claramente cómo él le honró. Vamos a leer la palabra. Verso 14. Los correos, pues, montados. Antiguamente no existía, ¿cierto? Obvio, el celular ni la tecnología que hoy día tenemos. Hoy día usted en un segundo, en un instante manda un mensaje al otro lado del mundo. Y en aquellos tiempos no era así. ¿Cuáles eran los correos? Los caballos, los jinetes, caballos veloces, caballos especialmente criados, hermanos amados, para correr, ¿cierto? De una manera apresurada, rápida, para llevar los mensajes de un sector al otro, de ciudad en ciudad. Alabado sea Dios. Entonces, después que salió el primer edicto, donde el pueblo judío solamente esperaría la muerte, donde solamente esperaría la masacre, el día 13 del mes 12º, ellos iban a morir. Amén. Ellos iban a morir. Pero Esther, amados hermanos, intercedió junto con Mardoqueo, junto con el pueblo, en oración, en ayuno. Intercedieron por el pueblo y el rey la escuchó. El rey la escuchó. Pero Esther, después que Amán fue colgado,
¿cierto? Por su fechoría, por su maldad, por el abuso, ¿cierto?, que tuvo al usar el anillo del rey y dictar esa ley tan terrible. Ella sigue intercediendo. Ella sigue buscando al rey para que atienda su demanda. ¿Qué le está pidiendo ahora? Esther le dice: mi señor, mi rey, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia delante de tus ojos, si me has considerado, en otras palabras, si me amas de corazón, mi rey, por favor, que el edicto primero que salió sea abolido, que no corra, que sea exterminado. Porque mi pueblo, ¿cómo voy a ver a mi pueblo ser masacrado y muerto? Vendido como esclavo, pero a la misma muerte. Y ella suplicaba por su pueblo. El rey le dijo: yo no puedo eliminar lo que ya ha sido dictado. No puedo darlo por inválido, o no puedo invalidar esa ley. Porque toda ley que ha sido dictada y ha sido sellada con el anillo del rey no puede ser revocada. Imposible. Era una ley que existía en ese entonces. No puede ser revocada. Alabado sea nuestro Dios. Pero el rey, ¿cierto?, después que entendió que Mardoqueo también era judío y que era primo, ¿cierto?, de la reina Esther, el rey aún lo honra más. Lo honra más. Y aquí vemos cómo Mardoqueo, ¿cierto?, es vestido en el verso 15. Dice que salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real. Amén. De azul y blanco. Y una gran corona de oro. Y un manto de lino y púrpura. Bendito sea Dios. Hermanos amados, ese hombre que estaba siempre a la puerta del palacio, ese hombre que siempre estuvo allí, que nunca se inclinó a Amán, ahora es honrado por el mismo rey. Santo Dios, amén. Ahora es honrado por el mismo rey. La casa de Amán es entregada a Esther con todos sus bienes. Y Esther se la cede a Mardoqueo porque le dice al rey que Mardoqueo es su primo, es su padre tutor. Poderoso Y Dios. es honrado grandemente. Amén. ¿Cuántos hombres hoy día buscan esa honra? Y en vez de agradar a Dios, buscan el ser honrado. Amado hermano, buscan los primeros puestos, como dice la palabra de Dios. Buscan ser reconocidos. Bendito sea el Señor. Santo Dios. Alabado sea nuestro Dios. Santo tu nombre, Jesús. Pero aquí viene saliendo ahora Mardoqueo. ¿Y qué sucedió? Dice, y los judíos, la ciudad de Susa, dice entonces, se alegró y regocijó. Ahora empezó a haber un cambio. Amén. Empezó a haber un cambio. Había una oportunidad. El rey le había entregado el anillo, ¿cierto?, a Mardoqueo. Lo mismo que había hecho con Amán, ahora se lo entrega a Mardoqueo. Y le dicen, escriban una ley conforme ustedes quieran. Escriban un nuevo edicto conforme ustedes quieran. Bendito sea Dios. Qué maravilloso es. Y allí nuevamente, hermanos, se dicta un nuevo edicto. El segundo edicto, la segunda ley. Pero en este caso es a favor de los judíos. Eterno Dios, grande A Dios. favor del pueblo judío. Amados hermanos, esto es muy importante. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos solucione los problemas sin ningún esfuerzo. Queremos que Dios descienda del cielo y con una varita mágica, cierto, nos toque y todos los problemas desaparezcan. Pero aquí nos enseña algo muy importante la palabra de Dios. El primer edicto no podía ser eliminado. Ya estaba establecido. El día 13 del mes 12, todos los judíos iban a perecer y iban a ser muertos. Esa ley no se podía eliminar. Pero se podía hacer una contraley. Y la contraley era que los judíos se podían armar y se podían defender. Amén. Es fácil que el rey dictara una ley y que ahora ya la ley anterior queda obsoleta. No se podía hacer eso. Es lo mismo. A veces nosotros anhelamos que los problemas desaparezcan. Anhelamos que las dificultades desaparezcan. Anhelamos que las enfermedades desaparezcan. Sí, todo lo anhelamos. Pero a veces hay que enfrentar la situación. El rey que le está diciendo con esa ley nueva que están haciendo, ustedes tendrán que prepararse.
para enfrentar a sus enemigos ese día. Están autorizados para que tomen armas, para que se defiendan, para que peleen y no sean masacrados. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasó en el pueblo? Hubo alegría, hubo gozo. Gloria a Dios. No importaba que el ejército, los enemigos eran más, no. Ellos vieron la gloria de Dios en Mardoqueo, en Esther. Vieron cómo la mano de Dios los defendió. Vieron cómo la mano de Dios levantó a Mardoqueo y ahora era un hombre importante. Gloria a Dios. Vieron cómo Dios intervino en los problemas. Santo Padre glorioso. Y el pueblo, en vez de quejarse y decir, pero ¿cómo nos vamos a defender si somos pocos? ¿Cómo nos vamos a defender de los enemigos si ellos son mucho más que nosotros? Amado hermano, pero ellos se alegraron. Ellos se regocijaron. ¿Qué dice la Biblia aquí en el verso 15? La ciudad de Susa, que era la capital donde habitaba el rey, cuando vio salir a Mardoqueo del palacio vestido con ropas reales, con una corona de oro, de lino, hermanos amados, vestido, saliendo del palacio, el pueblo se alegró, se regocijó, porque ya sabían que una nueva ley había sido dictada y que ya los caballos veloces empezaban a recorrer para llevar el nuevo mensaje. Y donde llegaba ese mensaje había júbilo. Había alegría. El lamento primero se transforma en alegría. La angustia primera se transforma en esperanza. Alabado sea Dios. Nadie quiere pasar la angustia, nadie quiere pasar el problema, nadie quiere pasar la lágrima, nadie, hermano amado. Pero a veces tenemos que pasar el valle. Amén. A veces tenemos que cruzar la tormenta, a veces tenemos que cruzar el desierto, pero no vamos solos. Usted no va solo, no va sola. Cristo va con usted. Amén. El poder de Dios va con usted. Amén. Vamos enfrentando la aflicción, Dios va con nosotros. Amén. Vamos enfrentando la enfermedad, Dios va con nosotros. Gracias, Vamos Señor. enfrentando muchas veces la decadencia espiritual, pero aún así Dios va con nosotros. Amén. Podemos tropezar, podemos caer, pero ahí está la mano de Dios para levantarte. Pero tú tienes que creer y confiar en el poder de Dios. Como quisiéramos, ¿cierto?, que el problema se echara para el lado. Como quisiéramos que la tormenta se calmara. Pero hay que enfrentarla. El pueblo judío ahora tenía la oportunidad de enfrentar a sus enemigos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Aquí sucede otra cosa importantísima. Dice que los pueblos que no eran judíos, pero que estaban en el reino, se hicieron judíos por temor al pueblo judío. Oh eterno Dios. ¿Qué quiere decir eso? Reconocieron que el Dios de los judíos estaba con ellos. Gloria a Dios. Ellos reconocieron si Amán no fue capaz de derrotar a Mardoqueo, que era un hombre poderoso, un príncipe, el más importante. Quiere decir que Dios estaba con Mardoqueo, por hermano. Amén. Amén. Y la fama de Mardoqueo creció por todo el reino. El poder de Dios que estaba en Mardoqueo y estaba en Esther creció por todo el reino. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Señor. Y muchos se hacían judíos por el temor al pueblo judío. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Sí, Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Verso 16. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. ¿Por qué? Porque ese momento de tiniebla que pasaron en la primera ley, en el primer edicto, ahora se transforma en una luz de esperanza. Amén. ¿Cuántas veces te has sentido así, que parece que ya no hay esperanza para ti? ¿Cuántas veces te has sentido que todas las puertas se cierran? ¿Cuántas veces has sentido que nadie da un peso por ti? Pero de repente parece que todo cambia. Todo es distinto. Luz de esperanza. Amén. Luz de esperanza alumbró al pueblo judío. Ese pueblo que estaba en lamento, ese pueblo que estaba en angustia, ese pueblo que estaba, hermano amado, esperando su muerte, ahora está alegre, ahora está confiado, ahora tiene una esperanza. ¿Y cuál era esa esperanza? De poder defenderse. Amén. Amén. De poder enfrentar a sus enemigos. Amén. Sí, Jesús. Y confiar que Dios estaba con ellos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. ¿Cuántos lo creen de corazón? Sí, Señor Jesús. Dios no busca multitudes, hermanos. Él no busca multitudes para mostrar su gloria. Dios la muestra
Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios muestra su gloria. Dios se mueve en medio de su pueblo. Dios tiene el poder para sanar, restaurar, libertar a aquel o aquella que está en alguna necesidad. Si usted que está conectado le está pasando una angustia, el Señor tiene el poder para obrar el milagro en su vida. Maravilloso eres. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso eres. Tu lamento se puede tornar en alegría, en danza, en baile. Tus lágrimas, tu llanto se puede tornar en risa. Alabado sea Dios. Tu enfermedad se puede tornar en salud. Amén. Tus cadenas, tus prisiones se pueden transformar en libertad. Porque Dios lo cambia todo. Dios liberta al cautivo. Dios corta las cadenas más duras. El Señor tiene el poder para hacerlo. Nada es imposible para Él. Solo tú tienes que decirle: aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis cadenas, tal vez. Aquí están, Señor, mis rejas, tal vez. Tú tienes el poder para obrar, el poder para manifestarte. Y pensar como pensaron los judíos. Los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Honra porque Mardoqueo fue honrado. Amén. Y pasó a ser prácticamente el segundo después del rey. Amén. Corona de oro estaba en su cabeza. Y un día también habrá sobre ti una corona. Un día también habrá sobre ti si eres fiel hasta el fin. Adora a Dios, busca a Dios, no para ser honrado por los hombres. Busca a Dios no para ser honrado y reconocido por los hombres, sino ser reconocido por el dador de la vida. Él un día te va a llamar. Él un día te va a llamar. Así como Él te llamó hoy, como te está llamando ahora, un día te va a llamar a su presencia. Y dirá: en lo poquito fuiste fiel. Aleluya, Jesús. Porque aunque todo hagamos, siervos inútiles somos. Amén. Pero en lo poco fuiste fiel. Y eso es lo que Dios quiere. No importa que hagamos pocas cosas, pero hagámoslo con amor. Amén. Hagámoslo con cariño. Hagámoslo con esperanza. Con regocijo. Bendito sea Dios para siempre. Amén. ¿Qué sucedió? Verso 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, el segundo edicto. ¿Qué es lo que había ahora? Los judíos tuvieron alegría. Quiero que leamos y recordemos el capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice el primer edicto? 4, verso 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, este es el primer edicto, y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué cosa? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Y qué es lo que hay ahora en el segundo edicto? Capítulo 8, verso 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron, ¿qué cosa? Alegría, gozo, banquete y día de placer. Amén. Cómo Dios hace las cosas, ¿no? Cómo Dios cambia el lamento en baile. Cómo Dios cambia el llanto en risa, hermanos amados. Si para Dios todo es posible, Dios quiere que usted y nosotros creamos en su poder, creamos en lo que Dios puede hacer, disponernos en sus manos. ¿Qué cambio, no? Primer edicto, lamento, tristeza, ayuno, lloro, su cama era ceniza, porque ellos iban a ser masacrados. Segunda ley, segundo edicto, ahora hay, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Alabado sea nuestro Dios. Oh, salió una nueva ley, decían. Ahora los judíos van a poder armarse, los judíos van a poder defenderse, los judíos van a poder pelear. Y ellos pensaban y decían: no vamos a poder vencerlo ahora, porque el primer edicto decía que cualquiera podía ver a un judío y matarlo, y robar todo lo que tenían. Ellos estaban felices porque iban a matar a los judíos y quedándose con todo. Pero ahora les cambió la cosa. Ahora los judíos podían defenderse, los judíos podían armarse, podían defender sus hogares, podían defender su familia, podían defender sus pertenencias. Y ellos dijeron: no vamos a poder vencerlos, no vamos a poder contra ellos. Y en vez de atacarlos, se empezaron a unir a los judíos.
Bendito sea el nombre de nuestro Poderoso Dios. eres, Señor. Hay poder en el nombre poderoso de Amén, Jesús. amén, Señor. Hermanos amados, solo Dios quiere que usted y nosotros creamos. Amén. Y creamos con todo el corazón, Amén. con toda nuestra alma, en el gran poder, en la gran misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De Dios. El temor de los judíos había caído sobre ellos. Alabado sea nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios cambia todas las cosas. Amén. Dios transforma al hombre a la mujer. Dios hace nacer de nuevo al hombre a la mujer. Dios nos da vida. Estando nosotros muertos en delito y pecado, Él nos dio vida. Amén. Así estaba el pueblo judío, hermano. Ellos estaban muertos espiritualmente, muertos físicamente, pero Dios cambió todo. Dios le dio esperanza. Dios le dio vida, alegría. Donde no había alegría, Dios le dio alegría. Amén, Dios. Amén. Alabado sea el Dios de los cielos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Que Dios bendiga esta palabra en vuestro corazón. Amén. ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la batalla que tú estás enfrentando? ¿Cuál es la sentencia, a lo mejor, que el enemigo mismo ha declarado sobre ti? Déjame decirte que para Dios nada es imposible. Amén. Él puede hacer maravillas. Él puede dar libertad al cautivo. Él puede dar vida al que está muerto en delitos y pecados. Dios lo puede hacer. Amén. Si Dios lo hizo con aquel gadareno que tenía legiones en su cuerpo, ¿lo podrá hacer con nosotros? Claro que sí. Amén. Claro que lo puede hacer nuestro Dios. Y luego contar las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios, amén. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, usted que está conectada y nosotros presentes, nunca debemos dejar de creer en el poder de nuestro Dios. Señor. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que las leyes puedan decir, nunca dejemos de creer en el poder de nuestro Dios. Amén. Dios hace nueva todas las cosas. Dios cambia todas las cosas. Amén. Amén. Él es luz en medio de las tinieblas. Él es esperanza en medio de la desesperación. Él es vida. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien nos levanta, quien nos anima, quien nos da la fuerza para avanzar, para seguir, para batallar. A Dios sea toda gloria, honra y alabanza Amén. por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. No pierda la esperanza. No pierda la fe. No la pierda. Porque Dios es quien tiene la última palabra. Amén. Dios es quien tiene la última palabra. El enemigo quiere vernos como lo que quería Amán, quería ver al pueblo destruido, muerto. Quería hacerlo desaparecer. Ese era el deseo de este enemigo de Dios y enemigo de los judíos. Pero Dios dijo otra cosa. Amén. Dios dijo otra cosa. Y todo aquello Aleluya. con el segundo edicto, con la segunda ley que se pudo escribir. Hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Aún en este tiempo hay esperanza. Tú no digas, no, esto no es para mí. No digas, yo no voy a cambiar. No digas, no, es que no hay sanidad para mí. No digas aquello. Cree en Dios. Y Él tiene la última palabra. Amén. Acepta a Cristo en tu corazón Amén. y deja que Él obre en tu vida. Amén. Abre tu corazón. Deja entrar a Jesús. Amén. Porque Él tiene el poder para hacer maravillas en cada uno. Amén. Que la paz de Dios sea en vuestros corazones y que el poder de su palabra pueda quedar aquí grabado dentro de nosotros. Amén. Que no entre aquí y salga por acá. Aleluya. No, sino que entre y quede Amén. aquí dentro y trabaje la palabra de Dios en nosotros. Amén. Trabaje, haga obra, prodigio, milagros dentro de nosotros. Amén. Sí, Padre amado. Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. Amén. Amén. Paz de Dios para ustedes. Nunca se olvide que para Dios nada es imposible. Amén. Sí, Jesús. Lo imposible para el hombre, para la ciencia, es posible para Dios. Amén. ¿Pero qué pide Dios de mí? Una entrega. Amén. Amén. ¿Qué pide Dios de mí, de usted? Que nos humillemos, que nos quebrantemos, que obedezcamos. Y eso es lo difícil del creyente, obedecer. Es fácil decir, yo creo en Dios. Es fácil. No, que yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero cuesta mucho obedecer lo que Dios nos pide. Amén. Sí. Eso es lo que es difícil. ¿Y qué nos pide Dios? Que nos humillemos, Amén. que dejemos el pecado,
¿verdad? Amén. Que nos acerquemos a Él y Él se acercará a vosotros. Que Dios les bendiga y que su palabra siga corriendo como ríos de agua viva. Amén. Amén. Paz de Dios para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén.